Comunidad Free Life, como siempre, se me ha asignado el privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor, con todos aquellos que han llegado a este contenido y que domingo a domingo o semana a semana están siguiendo los contenidos de Free Life BGA. Desde aquí de la ciudad bonita es un gran honor llegar hasta ustedes y hoy quiero comenzar leyendo una escritura que está en Lucas capítulo 4, el versículo 16 dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Subrayo la palabra costumbre. Esa costumbre que tenía de ir a ese lugar, pero también la costumbre que tenía de leer. Esto nos permite abordar el tema que quiero compartirles en esta ocasión, que he titulado Buenos hábitos. Una vida viciada de hábitos incorrectos es una vida llamada a poderla cambiar, sanar, transformar. Pero qué bueno es cuando a medida que pasan los años nosotros vamos capturando o formando en nuestra vida buenos hábitos. De eso quiero hablarles y permítanme decir lo siguiente: los buenos hábitos se deben construir intencionalmente. O sea, los buenos hábitos no se construyen, como dijo alguien por ahí, a la topa tolondra o así al azar, a la suerte. No, los buenos hábitos deben construirse intencionalmente. Pero las personas que estudian el tema de los hábitos aconsejan que para establecerlos se debe definir cuándo y dónde iniciar a ejecutarlos o a atraerlos a nuestra vida, esos buenos hábitos. Bueno, entonces, ¿qué mejor ejemplo que el que nos dio Jesús? ¿Qué tal si damos un vistazo a los hábitos que tenía Jesús, que lo llevaron obviamente a un éxito total del propósito por el cual Él vino a la tierra? Porque Jesús tuvo éxito en aquello que vino a hacer. Cuando pendiendo del madero del Calvario le dijo: Padre, consumado es. En otras palabras, la tarea ha sido hecha, la he cumplido, me ha salido todo muy bien. Entonces, ¿qué hábitos tenía Jesús que nosotros podamos emular, podamos tomarlos y aplicarlos a nuestra vida para también traer ese desarrollo que tanto necesitamos? Creo que debemos imitar o traer un hábito que tenía Jesús, y era el hábito de orar. Ese es un hábito extraordinario. Mira cómo dice Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Mira qué tremendo. Entonces Jesús nos muestra la palabra que Él le gustaba separar tiempo para orar. Se iba a sitios como en este caso los montes que estaban cerca de la ciudad, y como en esta ocasión pasaba la noche orando. Él mismo nos enseña algo respecto a la oración en Mateo capítulo 6, el versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí nos habla de la dinámica de la oración y nos muestra algo extraordinario, y es la recompensa que tiene la oración. La oración, según Jesús, es observada, es escuchada, es atendida por aquel Padre que nos ve en lo secreto, porque Jesús se deleitaba hablando con el Padre. Ese era un hábito que Él tenía. Pero Él decía: muchachos, cuando ustedes oren, entren al secreto del Padre, y ese Padre que los ve en lo secreto, que los escucha en lo secreto, también los va a recompensar en público. Permítanme sumar un pasaje de la Escritura más en Lucas 5:16. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Y aquí subrayamos la palabra muchas veces.
No era de vez en cuando, no era por ahí cada 40 años, no, muchas veces se alejaba al desierto para orar. Con todo respeto y obviamente sin señalarte, pero yo te pregunto, ¿cada cuánto? ¿Cada día, cada semana, cada 3 años? ¿Cada cuántos meses separas ese tiempo para hablar con el Padre, para hablar con Dios? Ese es un hábito que deberíamos establecer en nuestra vida, en la lista de los buenos hábitos que deben perdurar y deben dejarse ver en nuestro diario vivir. Hay otro hábito que también podemos aprender de Jesús y es el hábito del perdón. Yo sé, y ustedes también han escuchado en algún momento eso, perdonar no es nada fácil. Eso no es soplar y hacer botellas, eso no es un juego de niños. Perdonar es un tema bastante delicado, es también muy exigente y perdonar debe ser trabajado de tal manera que podamos llevarlo hacia un hábito. De lo contrario, va a ser muy complicado porque a veces hay más razones por las cuales uno no perdonará a alguien que aquellas razones que nos parecen valederas para perdonarlo. Mira cómo dice Lucas 17:3. Así que tengan cuidado, si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús estaba en el madero del Calvario y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Jesús tenía muy bien desarrollado el hábito del perdón, el hábito de perdonar. Qué bueno, cuán importante y valioso, también necesario, es para nuestra vida que podamos desarrollar el hábito del perdón. La raíz de amargura y todo aquello no es otra cosa más que la expresión o la evidencia de la falta de perdón. Cuando una persona se entrena para perdonar, tiene una vida mucho más saludable. La persona que perdona es más alegre. La persona que practica el perdón tiende a ser una persona que se enferma menos, porque el perdón es una medicina preventiva. Pero también hay otro hábito que Jesús tenía, que la palabra de Dios registra y que nosotros podríamos fácilmente atraerlo para nuestra vida. El hábito de hablar lo correcto. Mira cómo dice Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Mira qué impactante esto. Jesús permitía que el Padre lo guiara y que el Padre le mostrara qué cosas Él debía decir, ¿verdad? Qué he de decir y lo que he de hablar. Él permitía que el Padre le pusiera en sus labios, en su boca, las palabras. Yo te pregunto, ¿cada cuánto le pides a Dios que te dé la sabiduría para hablar justo aquello que se necesita hablar? Que no se hable más, pero que no se peque por hablar demasiado, pero que tampoco se cometa el error de no hablar aquello que justo se requiere que se hable. Entonces, qué bueno tener el hábito de hablar lo correcto. La Biblia dice que donde abundan las palabras, abundan las mentiras, abundan las ilusiones. O sea, no es nada saludable hablar por hablar. Lo correcto es poder formar en nosotros el hábito de hablar lo sabio, de hablar lo correcto, lo coherente, aquello que tiene peso, aquello que tiene autoridad, que viene al tema, que viene el momento, que enriquece justo la época, la temporada o la situación que se está tratando. Y permítanme ya ir cerrando, hablando de un hábito que también tenía Jesús y que nos inspira a todos también a emular ese hábito, el hábito de servir. Ese es valiosísimo. Mira cómo dice Marcos 10:45.
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús desnuda su corazón y Jesús nos dice: muchachos, quiero que sepan que yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Las personas que vamos formando al pasar los años el hábito de servir a Dios, también servir a nuestra nación, servir a la familia, servir a la iglesia, servir a las personas, servir a todo aquel que nos dé la oportunidad de hacerlo. Las personas que sirven, que practican el hábito de servir, pero no cualquier tipo de servicio, aquellos que se esfuerzan por servir con excelencia, que le imprimen excelencia al servicio. Esas personas no van a fracasar, difícilmente caerán en pobreza, en ruina o en miseria, porque el servicio hacia los demás, el servicio hacia causas nobles va abriendo puertas, y la persona que sirve va sumando sabiduría para capitalizar cada oportunidad que se abre frente al servicio. Jesús dijo: el propósito por el cual yo vine a la tierra lo voy a cumplir a través de un conducto regular, y es el hábito de servir. Mira cómo dice Juan 13:15: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él dice: muchachos, yo les di ejemplo a ustedes de cómo servir. Y Él sirvió a tal punto que se entregó por todos nosotros. Mira, disciplina, determinación, coraje y la compañía del Espíritu Santo son los elementos básicos para poder consolidar los buenos hábitos en nuestra vida. Sin disciplina es difícil constituir buenos hábitos. Sin determinación no se podrán concretar esos buenos hábitos. Se necesita coraje, se necesita la resolución de decir: yo renuncio a todo hábito trivial y me lanzo, o me preparo, o me voy a caminar en los buenos hábitos. Pero ¿sabes algo? Sin la compañía del Espíritu Santo es absolutamente imposible lograrlo. Tú no estás solo. El Espíritu Santo está en tu vida. Cuando recibimos a Jesús, el Espíritu Santo viene a nosotros y Él comienza a mostrarnos el amor de Jesús. ¿Quieres construir esos hábitos que harán de ti una persona con valores distintos? Una persona que pueda reflejar aquello que realmente describe o muestra el propósito para el cual existe. Tú no naciste para vivir una vida trivial, llena solo de pleitos, problemas, disensiones, envidias. No. Naciste para algo más. ¿Y cómo encarrilar, cómo enfocar la vida a eso? Construye estos buenos hábitos. Dios está listo para ayudarte. Seguro que lo vas a lograr. Señor, quiero darte gracias por todos mis amigos que amablemente han dispensado de su tiempo para recibir este contenido. Te pido el favor, Señor, que a ellos y a mí nos ayudes a concretar y a consolidar esos buenos hábitos. El hábito de orar, el hábito de perdonar, el hábito de hablar lo correcto, el hábito de servir. Que tengamos el coraje, la disciplina, que tengamos la presencia del Espíritu Santo de la mano nuestra para poder crecer en esos hábitos que tanto nos hacen falta y que al tenerlos nos hace bastante bien. Yo bendigo a cada persona que ha recibido este contenido en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Hasta pronto.